Bienvenidos a este programa de entrevistas en el que cada semana analizamos la actualidad con un grupo municipal distinto. Hoy es el turno de Compromís, tenemos a su portavoz con nosotros. Gracias por aceptar la invitación de Teleelch. Un placer estar aquí una semana más. Vimos ayer el pleno municipal, un pleno que, aunque se habló de temas locales, como ese ROM del que ahora hablaremos, también estuvo muy marcado por la política nacional y por la situación que está, por ejemplo, viviendo los agricultores o con los casos de las comisiones del Partido Socialista. ¿Es un pleno que cada vez tiene menos sentido que se realice en Elche porque cada vez está más ocupado de temas nacionales? No, y además yo creo que ayer especialmente sí que abordamos muchas cuestiones que tenían un foco local, porque muchas veces también, aunque hablemos de temas que tienen un ámbito más genérico, tienen su repercusión sobre vecinos y vecinas de nuestra población. Así que yo sigo reivindicando la utilidad de este pleno y espero que lo siga siendo así los próximos meses, a pesar de esa aprobación del ROM que ahora va a servir para autobombo del Gobierno municipal. Hablemos del ROM. Para que nos entiendan los espectadores, el ROM es ese reglamento de organización municipal al cual estaba obligado nuestro municipio a tener desde que somos una gran ciudad, hace 18 años más o menos, pero que no se había realizado hasta este momento. ¿Por qué no se realizó durante las anteriores 2 legislaturas, cuando estaban en el Gobierno? Pues le tendrá que contestar el Partido Socialista, porque nosotros elevamos, de hecho, los que entonces eran nuestros socios de Gobierno, una propuesta y, por tanto, también le habíamos trasladado la importancia de establecer esas reglas del juego. Así que, por nuestra parte, por parte de Compromís, estaba hecho el trabajo y faltaba que cristalizara. En todo caso, también gobernó el Partido Popular del 11 al 15, tampoco se sacó adelante y sí que es cierto que era importante dotarnos de esas reglas del juego. La lástima es que no hayan sido unas reglas del juego consensuadas. Porque ¿ha habido reuniones del Gobierno con los grupos municipales? Ha habido una reunión al inicio de este proceso en el que nos plantearon el documento inicial, una reunión de 1 hora escasamente. Y a partir de ahí ha habido un periodo en que pasamos un documento desde los grupos de la oposición con las propuestas, de ahí al periodo de las enmiendas, a las alegaciones y nunca jamás hemos tenido una llamada al respecto por parte del grupo del Gobierno municipal. Con lo cual, ¿no se han tenido en cuenta todo lo que ustedes han propuesto o sí que se ha incluido algunas de las propuestas que han hecho ese reglamento? Pues lo que se ha incluido son sobre todo cuestiones menores, no las que tenían más peso dentro del contenido que presentábamos. Por ejemplo, en Compromís, ¿de qué nos quejamos? Por una parte, de que se creen esos nuevos pluses, por ejemplo, para el portavoz de la Junta de Gobierno local o para el presidente del Pleno, y también, y para mí desde luego es una de las cuestiones más importantes, que se hayan habilitado toda una serie de herramientas que sirven para propaganda del Gobierno municipal, que además no tienen interpelación por parte de la oposición, y no entiendo por qué un órgano que tiene que servir sobre todo para la fiscalización del Gobierno municipal quiere hacerlo el Gobierno de Pablo Ruz y de Vox como un espacio de propaganda pagada por todos. Pero es un reglamento muy similar al que hay en otras grandes ciudades donde no se utiliza o no se, desde la oposición no se les acusa al Gobierno de utilizar como propaganda. De hecho, está prácticamente basado en el reglamento del Congreso de Diputados y el Gobierno no lo usa como propaganda. ¿O sí lo usa como propaganda? Yo creo que también las dinámicas del Congreso de los Diputados son diferentes, ¿no? No conozco tampoco, ¿no?, cómo se han aprobado, en qué momento político se han aprobado, porque a lo mejor de un ayuntamiento como Valencia pues puede que haga 20 años que está aprobado ese reglamento orgánico municipal. Pero ha estado en vigencia durante los últimos años, donde Compromís ha estado en la alcaldía. No lo conozco, quiero decir, no sé la postura que han tenido la oposición que haya habido en cada momento de aprobación del reglamento. Lo que sí que es cierto que, como digo, no se han tenido en cuenta todas esas propuestas que tenían un peso fundamental y yo también me hago una reflexión. Es una cuestión que no da rédito político, ¿no?, porque al final las reglas de juego de un pleno no trascienden en lo político. Por tanto, merecía, como dijo el alcalde en su momento, que al menos él, que el señor Ruz, se hubiera sentado con nosotros para abordar todo este tipo de cuestiones, con un documento que tiene que tener perdurabilidad en el tiempo. Si yo creo que eso era lo importante. Dice que no tendrá perdurabilidad, con lo cual, si ustedes vuelven a formar parte de un gobierno, ¿intentarán cambiar el reglamento que ayer se aprobó? Yo, desde luego, hay elementos que creo que hay que modificar, los que he puesto encima de la mesa, esas herramientas en el que el Gobierno municipal explica su gestión, que no tienen capacidad de réplica por parte de la oposición. Por ejemplo, que los grupos municipales de 2 concejales no tengan un portavoz adjunto como tenían hasta ahora, con esa manía además, ¿no?, de querer castigar a las formaciones pequeñas. O, como digo, que pluses como el del portavoz de la Junta de Gobierno local sea acumulable, por ejemplo, al del portavoz de grupo. En este sentido, respecto a cómo se funcionaba hasta ahora, ¿usted veía bien, por ejemplo, que en ese debate sobre el estado del municipio el alcalde pudiera contestar sin límite de tiempo?
Yo creo que es mejor que haya un tiempo que no lo haya. Ahora, esto es una cosa que sucedía una vez al año. El resto de plenos municipales de cada mes se desarrollaban con absoluta normalidad, en la que entonces el señor alcalde lo que hacía era de moderador del debate que había entre los diferentes grupos. Ahora tenemos un alcalde que no quiere hacer de moderador porque quería tener ese momento estrella y hablar, pero lo cierto es que solo lo utiliza cuando no tiene capacidad de réplica, que es lo que me hacía ayer contestando las preguntas, cuando sabe que yo no le puedo volver a responder, y en temas que no le son incómodos, que en esos no quiere mojarse. Hablemos ahora de otras cosas que han ocurrido durante estas últimas semanas, porque hemos visto varios movimientos dentro del funcionariado municipal con los cambios de coordinadores de área e incluso de empresas mixtas como la de iWest Delch. ¿Cómo tilda lo que ha ocurrido de esos movimientos? Bueno, yo creo que lo que se denota ahí es que son personas que están siendo incómodas para el gobierno municipal, porque si no, no existe otra explicación. Quiero decir, nosotros cuando entramos en 2015 cambiamos coordinadores de área, pero porque entonces el Partido Popular había colocado a personal externo, no a personal funcionario, personal externo, que teníamos que pagarle un sueldo íntegro para dirigir esas áreas. Entre ellas el señor Ruz, que recuerdo era el coordinador de Cultura y cobraba además un sueldo que compatibilizaba con su trabajo privado. En este sentido, nosotros entramos, pusimos a dirigir las áreas a personal funcionario y el gobierno municipal había mantenido algunos de ellos al inicio de la legislatura, pero 8 meses después ha decidido cambiarlos. Yo lo que le pido es una respuesta, que expliquen qué les parecía mal, qué trabajo consideran que no está haciendo bien o qué problemas les están poniendo. En el momento en que ellos no aclaran qué motivos les llevan a tomar estas decisiones 8 meses después, cuando ya les habían dado su confianza para que siguieran en el cargo, algo está fallando aquí y el gobierno municipal no lo quiere reconocer. Entonces, ¿cómo lo califica? Bueno, yo creo que está haciendo una purga, ¿no?, de los directores de área que había hasta estos momentos, y tendrán que explicarnos los motivos. ¿Por qué cree que son incómodos esos funcionarios? Bueno, seguramente porque les hagan atender a las leyes y a los preceptos tal cual están establecidos y esto resulte molesto, ¿no?, a la hora de sacar adelante algunos proyectos que requieren los trámites que la legislación. Esos movimientos son por los procesos que quieren seguir adelante y no porque quieran colocar a personal externo. Bueno, ya no pueden colocar a personal externo porque han tenido que admitir que era un gasto público que aumentaba si contrataban a personas de la calle a dedo. Lo han admitido a posteriori porque Vox lo ha exigido, pero hasta el momento en el que Vox lo había exigido... Lo habíamos exigido también los grupos de la oposición y se había negado el gobierno municipal a tenerlo en cuenta, pero ha sido en el momento en que Vox lo ha puesto encima de la mesa que no les ha quedado otra que eliminar esta posibilidad, que digo, a la cual ya se acogió el señor Ruz en la legislatura 2011-2015. Por tanto, ya no tienen la posibilidad de contratar a personal externo, no se justifica por eso, así que lo que tienen que hacer es explicar. Escuchaba a la señora Mora decir en esta casa hoy mismo que es un cambio de metodología de trabajo. Bueno, yo les animo a ser valientes y, por tanto, si han tomado esa decisión, que expliquen por qué, qué es lo que no se atreven a decir. Más asuntos de actualidad, aunque lo venimos repitiendo también desde la última entrevista. Hablamos de la cruz del Paseo de Germanías. Durante este periodo se han recibido respuestas a los grupos de la oposición, tanto del Defensor del Pueblo como incluso de Europa. ¿Se está judicializando la política local? No, porque son cuestiones que se han trabajado en el ámbito de las instituciones políticas y no en el ámbito de las instituciones jurídicas. Pero ¿considera usted que la mejor forma de intentar cambiar lo que el Gobierno decide es ir a las instituciones superiores y no hacerlo dentro de los organismos municipales? En el momento en que el Gobierno municipal, el Gobierno de Pablo Ruz y Vox, no quiere consensuar con el resto de grupos de la oposición cambios al respecto, pues por supuesto no nos queda otra que llamar a otras administraciones para que hagan que la cordura y la lógica reinen en una gestión municipal que vemos como muchas veces en el caso del gobierno de Pablo Ruz y Vox no existe. El caso, por ejemplo, del desmantelamiento de los carriles bici, el caso efectivamente de la cruz del Paseo de Germanías, la aprobación de la zona de bajas emisiones, cuestiones que van en contra de toda la lógica, que van en contra del criterio científico y que por tanto no nos queda otra que ampararnos en el resto de instituciones para que puedan actuar. ¿Cree usted que se va a perder la subvención europea para remodelar el Paseo de Germanías? Seguro, porque hasta el 31 de diciembre de 2023, que es cuando podían justificarlo, el gobierno municipal no ha llevado a cabo casi ningún progreso respecto a una obra. Se ha visto durante meses como esta obra estaba casi paralizada. Y de lo que sí que se ha llegado dependerá de que se mantenga o no la cruz.
no tendrá que resolver Europa efectivamente si eso lo condiciona. Yo quiero pensar que la Unión Europea pues, no es muy amiga de que símbolos de una dictadura permanezcan en espacios públicos y por tanto entiendo que sí que puede hacer que peligre y de hecho la respuesta que conocíamos iba en estos términos. Otro de los asuntos que hemos tenido conocimiento durante estas últimas semanas es el Palacio de Congresos en Altavix, con esa firma institucional que se realizó en el Salón de Plenos del Ayuntamiento. Se llegó a decir por parte de concejales de la oposición, o de usted concretamente, que se hizo a bombo y platillo y con toda la parafernalaria. ¿Está usted de acuerdo con esa definición? Sí, me reafirmo en ella una semana después, desde luego, para que los telespectadores lo entiendan. La Diputación de Alicante, el Gobierno del Partido Popular, la Diputación de Alicante, viene prometiéndonos un Palacio de Congresos desde el año 2019. Ahora hablamos del fondo, de la cuestión, hablemos de las formas, porque en esa firma, de ese protocolo, de las actuaciones que se va a realizar, que se realizó, como decimos, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, ustedes estaban invitados. Sin embargo, cuando se realizó algo muy similar, que es como justifica el Gobierno, cuando Ximo Puig firmó y reconoció la deuda histórica, no se invitó a la oposición. ¿Cuál es la diferencia de criterio? ¿Por qué entonces no se invitó a la oposición y ahora sí que estaba invitada? Yo no recuerdo que en aquella firma no estuviera. Si no, deberían haber estado. Y así se lo contesto. No participé del protocolo de aquel acto, como sé que muchos otros. No estaba, pero ahora sí que se critica que se esté haciendo con toda la pompa ese tipo de firmas que no dejan de ser protocolos. Exactamente igual que ocurría en otro aspecto con el de Ximo Puig. Bueno, y eso es lo que le decimos al señor Ruz, porque vale uno y no le vale el documento que había firmado por el anterior gobierno progresista con el Govern del Botànic y nos habilitaba para recibir 43 millones de euros. Y lo que decía la semana pasada es, no necesitamos un protocolo para que la Diputación de Alicante hubiera iniciado ya la redacción del anteproyecto. De hecho, no hace falta ni esa disponibilidad de terrenos para empezar con toda esa tramitación. Por tanto, el acto de la semana pasada yo creo que lo que trataba era de ocultar el retraso que la Diputación de Alicante lleva de años en que se materialice esta infraestructura y ese es el problema principal. Si quieren hacer un acto que lo hagan, pero que no nos vendan la moto al resto, porque en realidad nunca han necesitado de la firma de ese protocolo para llevar adelante unas actuaciones que podían haberse iniciado hace ya mucho tiempo. En este sentido, ¿cree usted que las obras van a concluir esta legislatura? Pues ¿O van a iniciarse, perdón, esta legislatura? Lo veo difícil, para que los telespectadores lo entiendan. Ahora tiene que licitarse quién va a redactar el anteproyecto. Una vez esté redactado el anteproyecto, que es un proceso que lleva meses, se abre a un concurso internacional que tiene que convocarse, que tiene que dejar un periodo, después tiene que redactarse el proyecto y entonces empezar a licitarse las obras y empezar a construirse. Por tanto, solo haciendo esa suma de tiempos, contando con que todo fuera perfecto y no hubiera recursos y no pasara nada que ralentizara el proceso, difícilmente habría poco más que una piedra levantada a finales de 2027. ¿Compromís está de acuerdo en que se construya en ese solar, el Palacio de Congresos? Para Compromís lo ideal es que se hubiera construido en el solar de Highton, en la avenida de Novelda, porque pensamos que los vecinos y vecinas de Carrús merecen una infraestructura transformadora, pero como el Partido Popular se ha negado, pues vimos que otra ubicación alternativa en la que ellos pudieran estar de acuerdo, ya que era el gobierno que pagaba esa actuación, pues podía ser esta ubicación en la avenida de la ¿Y ahora Universidad? como oposición van a oponerse a que se construya en ese solar? No, ya está el trámite. ¿No van a alegar? No, nosotros no vamos a alegar a que se ponga en marcha. Si de hecho lo que queremos y lo que estamos criticando es que no haya iniciado ya la tramitación para materializar esa infraestructura que necesitamos, porque el centro de congresos es una infraestructura pequeña para lo que merece una ciudad como Elche, que podría acoger congresos de una capacidad muy superior y que eso además nos ayudaría a desestacionalizar la oferta turística y además pues revitalizar, ¿no?, los entornos de donde se ponen en marcha este tipo de infraestructuras. Cambiamos de tema, dentro de 2 semanas se celebrará el Día Internacional de la Mujer. Usted, al pleno de este pasado lunes, llevó una moción en este sentido. ¿Por qué no acabó como declaración institucional? Porque el Partido Popular no quiso. De hecho, lo planteamos en la Junta de Gobierno del pasado, en la Junta de Portavoces del pasado viernes, porque tanto Partido Popular como Compromís habíamos registrado sendas mociones sobre el apoyo a las políticas de igualdad con motivo del 8 de marzo y lo que dijimos es, para que no haya una discusión en el Pleno, les ofrecemos un texto conjunto donde se suman los acuerdos del Partido Popular y los de Compromís
y así lo podemos defender conjuntamente. Vox no contestó, ya lo esperábamos, pero el Partido Popular ni siquiera nos dio una respuesta y de hecho iniciábamos el pleno de ayer sin tener conocimiento de cuál iba a ser su postura. Yo lo que le decía al Partido Popular, y de hecho se lo trasladé a la Junta de Portavoces, es si Vox no quiere sumarse, porque ya sabemos qué socios tiene Pablo Ruz, socios negacionistas de la violencia machista, como mínimo el Partido Popular, si le parece bien este texto y no puede salir por consenso total de la corporación, al menos que salga con el apoyo de 24 de los 27 concejales del Pleno, que es un mensaje potentísimo, además en un contexto en el que el discurso ultra está creciendo y negando esas políticas de la igualdad. La lástima es que el Partido Popular rechazara y prefiriera un texto de mínimos con el que contentara a sus socios antes que comprometerse con políticas concretas que acaben con esa discriminación de las mujeres. Al fin y al cabo eran propuestas muy parecidas, pero lo que cambiaba era quizá la terminología, las palabras. No tan, o sea, también porque ellos no hablaban de violencia machista y en el texto de Compromís sí, pero tengo que decir que la moción de Compromís era un texto muy extenso que hablaba también y señalaba el origen de ese machismo en esas estructuras sociales y económicas que arrastramos desde hace siglos y que además detallaba muchísimas propuestas, varias de ellas en el ámbito municipal, otras para instar a otras administraciones y los acuerdos del PP eran unos acuerdos muy genéricos, muy de mínimos, que no estaban a la altura de lo que merecemos las mujeres. Cuando se juntan los dos textos, el Partido Popular aparentemente lo rechaza por incluir esa palabra de violencia machista. Tan importante es ponerle ese género a la violencia. Claro, porque si no señalamos el origen de la discriminación de las mujeres, entonces no vamos a encontrar la manera de revertir esa situación. Es fundamental y yo de hecho me pregunto, ¿cómo puede haber una persona demócrata en el siglo XXI que no quiera poner la terminología machista cuando estamos hablando de la discriminación de las mujeres? Yo creo que no se puede justificar de ninguna manera. Tanto es así que el Partido Popular ni siquiera intervino durante el pleno en la moción de Compromís, lo hicieron después en la explicación de voto, ni quisieron siquiera confrontar en ese debate, creo que por vergüenza, ¿no?, de la actitud que estaban teniendo. Teme que lo que ocurrió en el pleno del lunes sea un reflejo de lo que ocurrirá el próximo 8 de marzo, que vuelva a haber una división social originada en la política. Bueno, yo lo que sé es que las organizaciones feministas de la ciudad están trabajando conjuntamente para que el 8 de marzo pueda haber una manifestación unitaria que va a tener un apoyo amplísimo, estoy convencida, de la ciudadanía ilicitana. Ya si después el Partido Popular, porque vos contamos con que no, quiere participar o no, es una decisión de ellos, pero por suerte la ciudadanía ilicitana está muy por encima de esas directrices de Pablo Ruz y del Partido Popular y estoy convencida de que masivamente va a asistir a esa manifestación del 8 de marzo. ¿Sabéis si se va a realizar la manifestación en los mismos términos o teme que por parte del equipo de gobierno, y no señalo a ninguno de los partidos, sino al gobierno como institución, no se permite realizar los mismos actos que en años anteriores? Pues no, hasta ahora no lo conozco, me parecería gravísimo si eso sucediera, desde luego. Pues estaremos atentos a este día, nos quedamos sin tiempo. Gracias por acudir a esta llamada de Teleelch y le invitamos ya después de Semana Santa a continuar analizando la actualidad municipal. Un placer, muy buenas noches. Y como siempre a ustedes les recordamos que pueden volver a ver esta y todas las entrevistas en nuestra página web teleelch.es.